Hola, esta es la videoguía para el experimento 5 de Física 2, gas ideal. Comencemos con algo de teoría. Tenemos claramente la ecuación de gas ideal que nos relaciona la presión, el volumen, el número de moles y la temperatura mediante la constante de gases ideales R. Podemos escribir esta ecuación de gas ideal con ayuda de la definición de densidad como masa sobre volumen. En particular, vamos a tener que, si despejamos el volumen de la ecuación 5.1 y lo colocamos en la ecuación 5.2, obtenemos esta expresión que está acá, donde la masa dividido el número de moles es la masa molar que depende del gas que estemos analizando. En este caso, el gas va a ser aire. De acuerdo a la ecuación 5.3, midiendo la presión y la temperatura podemos hallar la densidad del gas. El montaje experimental con el que se cuenta en la universidad consiste en un sensor de presión, un sensor de temperatura y varios elementos que nos van a permitir cambiar el volumen y la temperatura a la que se encuentra el gas, el cual va a estar contenido en este Erlenmeyer. El procedimiento consiste en dos partes. En la primera parte vamos a ver la dependencia de la presión versus el volumen. Para ver esto, utilizamos una jeringa en la cual podemos medir el cambio en el volumen conectada directamente al sensor de presión. Allí el sensor nos registrará la presión a medida que cambiamos el volumen en la jeringa. En la parte 2 del procedimiento trabajaremos con un volumen constante, pero cambiaremos la temperatura. Para hacer esto sumergimos el Erlenmeyer en un baño con agua caliente o fría dependiendo de la temperatura que queramos poner. Al Erlenmeyer conectamos el sensor de presión y medimos la temperatura y presión simultáneamente. Los datos que se entregan en el archivo Excel para la primera parte de presión versus volumen tenemos lo siguiente. Damos la temperatura, la cual es cercana a la temperatura ambiente, y vamos a indicar cómo cambia la presión con el volumen registrado en la jeringa. Para la parte 2 de presión versus temperatura simplemente tenemos los datos de temperatura a medida que vamos enfriando el agua que rodea al Erlenmeyer y que contiene el gas, y los datos de presión que nos arroja el sensor. El análisis cuantitativo que debemos hacer con estos datos es el siguiente. Para la primera parte debemos hacer una gráfica de presión versus volumen y obtener una regresión potencial. Comparemos esto con la ley de gases ideales para ver si se cumple la relación entre presión y volumen en estos casos de temperatura constante. Podemos linealizar también esta expresión sacando el inverso del volumen y hacer una regresión lineal. Además, para la segunda parte de presión versus temperatura, podemos hacer una gráfica de presión versus la temperatura y hacer una regresión lineal para poder calcular varias cosas. Vamos a calcular la densidad del aire y se va a calcular la temperatura del cero absoluto, la cual corresponde a la temperatura a la cual la presión del gas sería aproximadamente cero.